Hola de nuevo, soy Marcos Vidal y seguimos en el curso de desarrollo de videojuegos con Unity 5. En este caso, en el tema 5 vamos a cambiar un poco. Hasta ahora hemos visto todo el tema de programación, pero apenas hemos tocado lo que es el editor de Unity. Entonces, bueno, para hacer un pequeño paréntesis, en este tema vamos a ver cómo mover, rotar y escalar objetos por código. Yo creo que es una cosa interesante y ya pues nos mete un poco más de lleno en el mundo de videojuegos. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo podemos mover un cubo por el escenario pero con código. Hasta ahora hemos visto que si sacamos un cubo, dándole aquí a GameObject 3D Object Cube, pues podemos sacar un objeto y lo movíamos con la W. Vale, podemos mover en el eje Z, en el X o en el Y, tanto en positivo como en negativo. Y nos cogía los valores de la posición aquí en la componente transform. También decíamos que la Z en Unity es como forward, que es moverse hacia adelante. La X es right, que sería como moverse hacia la derecha. Y la Y sería up, perdón, up, de hacia arriba, ¿vale? También tienen todos el back, left y down, ¿vale? Para moverse hacia atrás, izquierda o abajo. Ahora vamos a ver todo por código. En este caso lo que voy a hacer es sacar un cubo y le voy a poner la posición 0. Acordaos que la posición 0 me refería a posición 0, 0, 0, rotación 0, 0, 0, escala 1, 1, 1. Vamos a empezar guardando esta escena. Archivo, guardar escena. Vamos a crear una carpeta escenas. Y le vamos a poner, por ejemplo, mover, rotar, escalar. Mira, pues delante un 0, 1. Vale, con lo cual tengo la escena 1, mover, rotar, escalar. Y como le voy a asignar un script a este objeto para que es el que le va a mover, pues voy a crear también una carpeta scripts. Y aquí voy a crear el script. Le voy a llamar, vamos a darlo por separado para que sea más fácil. Voy a poner primero que se llama mover. Y se lo voy a asociar al cubo. Vale, lo podéis arrastrar aquí o aquí. O si tenéis seleccionado el cubo, también lo podéis arrastrar aquí abajo. Cualquiera de las tres vale. Bueno, pues hago doble clic en el script. Se me abre el programa este, el Visual Studio. Los que tengáis el MonoDevelop, pues el MonoDevelop. Y vamos a ver ahí cómo podemos mover este objeto, por ejemplo en Z, con código. Vale, lo que vamos a usar es el dis, que al final lo que queremos, si pensamos un poco lo que queremos hacer es acceder a la componente transform y dentro de la componente transform queremos acceder al valor de Z de la posición, es decir, lo que queremos modificar este valor, ¿no? Con lo cual, para acceder a esto lo que haremos es, lo que nos pide el cuerpo más que lo que vamos a hacer, es poner this transform position, ¿vale? Fijaos, this transform position Z, ¿no? Imaginaos que queremos poner esto en la posición 5. Yo haría esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto me da error. Si ponéis el ratón encima, veis que os dice que no se puede modificar la componente position. Esto es porque Unity no nos deja modificar directamente una coordenada, ni X ni Z, sino que si queremos modificar este valor, lo que tenemos que modificar es los tres a la vez, es decir, X, Y y Z. Para eso necesitamos una variable que nos permita meter tres valores, que es lo que Unity llama vector 3. Con lo cual, si yo quiero modificar this transform position, lo que tengo que hacer es crear una variable de tipo vector. En este caso se pone la palabra new delante, porque vamos a crear un vector nuevo, y se pone new vector 3, y aquí es donde le doy los tres parámetros. Imaginaos que quiero ponerlo en Z5, pues pondría lo que sería la X0, la Y0 y la Z5. ¿Vale? De esta manera lo que voy a hacer es que la componente de transform position se ponga en 0, 0, 5, correspondiente a X y Z. Vale, si ya le doy al play, pues ahí estaría, ¿no? En cuanto le doy al play, el primer frame se pone, fijaos que esto ha cambiado el valor y se ha puesto en Z5. Entonces hay una manera de mover un objeto en un momento determinado, a una posición concreta, en este caso a 0,05. Otra cosa que podemos hacer con esto es, en vez de dar aquí un valor, que ahora es lo que os dije en el tema anterior, que me gusta que estén las cosas parametrizadas, que no me dé aquí valores a pelo. Una manera de hacer eso es creando variables con parámetros. Puedo hacerlo creando un public vector 3, que sería un tipo de variable. Fijaos que hasta ahora hemos visto los public float, string, int y bool, ¿vale? Que son los cuatro tipos de variables básicas. Pero aparte de eso tenemos más.
Una de ellas es public_vector3, que sería una variable de vector3. Podemos ponerle posición nueva. De esta manera lo que voy a hacer es crear una, una variable de 3 valores y la voy a asignar aquí, con lo cual aquí pondría disposición nueva. Fijaos que al hacerlo de esta manera no hace falta poner el new, ¿vale? Eso es importante. Si ahora quiero dar una posición nueva, guardo el script y fijaos que aquí se me ha creado una variable de tipo vector3, aquí en el script, que hace referencia a esto. Con lo cual aquí le puedo dar los valores, pues 005. Con lo cual aquí va a coger ese 005, ¿vale? De los valores que le he dado desde el editor de Unity. Si le doy al play, pues ahí estaría. ¿Vale? Cómo mover un objeto a través de una variable. Vale, esto es lo que se llama teleport, teletransportar un objeto. Porque si os fijáis, no hay una transición del 0 al 5, sino que lo que hace es directamente del 0 al 5. De hecho, esto me daría igual ponerlo en el start que en el update. Funcionaría exactamente igual. La diferencia es que aquí se estaría ejecutando todo el rato esto. La verdad es que el update se ejecuta todo el rato. Vale, con lo cual, si ahora este objeto lo intento mover, fijaos que no me deja. Porque todo el rato se está poniendo en 5. Sin embargo, si esto estuviese en el start, como estaba antes, y yo le doy al play, y ahora intento mover el objeto, sí que me deja. ¿Vale? Porque no hay nada que me esté moviendo el objeto otra vez a esa posición. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo mover un objeto. Hemos visto cómo transportarlo, vamos a ver cómo podemos moverlo. Con movimiento fluido y continuo. Bueno, esto lo voy a dejar así, lo voy a comentar para que lo tengáis. Y vamos a ver cómo puedo mover un objeto, es decir, cómo conseguir esto. ¿Vale? Pero en tiempo de ejecución y con código. Vale, para ello lo que se usa es el translate. Distransform, translate. Ahí está. ¿Vale? Con esto lo que vamos a hacer es mover un objeto en el espacio. Fijaos, si ponéis, esto es un método, acordaos lo que vimos en el tema pasado de los métodos, que había funciones y acciones. Entonces hay una acción, ¿vale? Es un método que tiene la componente transform. Si ponéis el ratón encima, os pondrá el constructor que necesita, que pone vector_trans_translation. Y si os fijáis a la derecha pone +5 overloads. Eso significa que este método tiene 5 maneras de llamarse. Podéis abrir el paréntesis y si le dais a la flecha de arriba abajo en el teclado, os irá poniendo otros constructores que hay. Este sería uno, el básico, pues luego hay otro que le podemos poner un espacio, veremos lo que es esto. Un transform, le podemos dar directamente X y Z, en fin. Que sepáis que esto os va a pasar con todos los métodos en Unity. Hay una manera básica de utilizarlos que suele ser sin constructor o simplemente una variable, pero además tienen otros constructores con más variables. El que vamos a usar nosotros, lo que vamos a hacer es decirle que este objeto quiero que se mueva en Z a una determinada velocidad. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Vale, entonces lo único que le tendré que decir es hacia dónde se va a mover. En este caso, como quiero que se mueva a favor del eje Z, pues lo que pongo es que se mueva hacia adelante en forward. Acordaos que forward era esto, ¿vale? También podría decirle en el eje Z. Vamos a ver más adelante cómo podemos hacer eso, pero es mejor que os quedéis ya con la sintaxis que se usa, que es esta. En este caso yo que quiero que se mueva hacia forward, es decir, a favor del eje Z, y con una determinada velocidad. Con lo cual aquí le voy a poner this speed. ¿Qué pasa? Que speed ahora mismo no es nada. Con lo cual tendré que darle una variable que llamaré speed, que le daré un valor, que sea la velocidad a la que se va a mover. Vamos a probar qué pasaría con esto. Fijaos, lo que estoy diciendo es que se va a mover el objeto hacia adelante con una determinada velocidad. Primero, obviamente, tendré que definir esta velocidad. Con lo cual voy aquí al cube y aquí en la variable speed que me acabo de crear le voy a poner, por ejemplo, que se mueva pues a 2. 2 de velocidad. ¿Pero 2 qué? Ese es el problema, ¿no? Voy a darle al play para que veáis lo que pasa. Fijaos, el cubo se mueve rapidísimo. De hecho, si yo pincho en el cubo, fijaos la velocidad a la que se está moviendo, ¿no? Que se ve aquí arriba. Vale, se está moviendo como, digamos, a unas 100 unidades por segundo, más o menos, o incluso más. Con lo cual la velocidad 2 esta parece que no está funcionando muy bien. ¿Cómo puedo hacer para que eso realmente sea 2 por segundo? Vale, es lo que os decía del update. El update lo que hacía era ejecutar esto por cada frame
que puede ejecutar nuestro dispositivo, ya sea móvil o ordenador o consola. Entonces, una manera de normalizar este tiempo para que sea igual en todos los dispositivos es poniendo la siguiente línea: time.deltaTime. Quiero que os acordéis que explicamos, creo que en el tema 3, o el anterior, creo que sí, era el tema 3, esto es el tiempo que pasa entre un frame y otro. ¿Vale? Que acordaos que ahí siempre valía 0,02 o 0,017, en fin, era un valor muy pequeño. De esta manera, poniendo esto, lo que me aseguro es que este objeto solamente se mueve hacia adelante a esta velocidad por segundo. ¿Vale? Fijaos, esto se va a mover a 2 por segundo. Si ya le doy al play, pues ahí está, ¿no? De hecho, si veis aquí arriba, más o menos está moviendo a 2 por segundo. Vale, consigo normalizar la velocidad del objeto. Esta es una manera en la que podemos mover un objeto a 2 por segundo, en este caso en Z. ¿Que lo queremos mover hacia arriba? Pues en vez de transform forward pondríamos up. Esto lo que mueve es en el eje Y. Ahí está. Y si lo quiero mover hacia la derecha, es decir, en el eje X, pondría right. Ahí está. ¿Qué pasa si lo quiero mover, por ejemplo, hacia atrás? Pues una manera muy fácil de hacerlo es poner menos this transform right. Es decir, esto sería como hacia la izquierda, ¿no? El derecho en negativo. Ahí estaría. Con lo cual está moviendo, digamos que en X en negativo. ¿Que lo quiero mover en Z en negativo? Pues haría lo mismo con forward. Ahora se movería hacia atrás. Y lo mismo si lo queréis mover hacia abajo. Pues pondría en negativo el up para que se mueva hacia abajo. Vale, es la manera de mover un objeto en las 6 posiciones que hay, en X, Y y Z. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo rotar un objeto. Esto se llama mover. Todo el tema de mover. Bueno, esto lo voy a descomentar para cuando os lo pase. Y ahora vamos a crear un script nuevo que vamos a llamar rotar. Se lo asigno al cubo. Y fijaos, para que no me molesten los dos scripts, porque ahora mismo cuando haga lo de rotar van a funcionar los dos, es decir, se va a mover el cubo y encima también se va a rotar. De esta manera podría hacer que un objeto se mueva y rote a la vez, desde dos scripts diferentes. Si queréis que solamente funcione un script, lo que se hace es desactivar uno. Por ejemplo, si ahora solo quiero usar la rotación, pues desactivo el de mover. ¿Vale? Abro el script de rotar y vamos a ver cómo rotar un objeto. Lo primero vamos a ver cómo rotarlo como antes, ¿no? De una manera rápida. Sería prácticamente igual. This transform rotation. Pero fijaos, esto es bastante curioso y solamente es una cosa muy propia de Unity que no lo tienen otros programas como el Unreal, que es la competencia directa de Unity. Fijaos, si yo pongo aquí this transform el rotation, fijaos que tiene X, Y y Z. Con lo cual esto, pues lo que te invita es a poner lo mismo de antes, ¿no? New vector 3, imaginaos que quiero girar esto 90 grados, pues pongo 90, 90, 90. Vale, aquí me he dejado el 0. Ahí está. Vale, pero fijaos que esto me está dando error. Y es un poco raro porque yo aquí tengo, realmente lo que estoy haciendo es poner 90, 90, 90, ¿no? Sin embargo, aquí me está dando error. Esto es porque los rotation en Unity, si ponéis el ratón encima, fijaos que no, que lo que pone es quaternion transform rotation. Y sin embargo, cuando tengo aquí un this transform position, voy a poner cualquier valor. 1, 1, 1. Si yo pongo el ratón encima de position, fijaos que lo que pone es a la izquierda, vector 3 transform, es decir, si yo quiero crear una posición nueva, lo que tengo que darle es un valor de tipo vector 3, que es lo que estoy dando y lo que he hecho en el script de mover. Pero sin embargo, para rotaciones, lo que me pide es un quaternion. Un quaternion es lo que usa Unity para usar las rotaciones. Y no es esto que tenemos aquí, sino que usa una cosa con 4 ejes, que sea W, X, Y y Z, y a partir de esos 4 valores es lo que te crea es lo que se llama lo que hemos visto toda la vida, que es el vector de Euler. ¿Vale? Una rotación en el espacio con 3 ejes, X, Y y Z.